Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Resolveremos hoy un problema de caída libre. Se deja caer una pelota de básquetbol desde una altura de 90 metros. Se deja caer. Ya sabemos que la velocidad inicial es 0. Tenemos una altura de 90 metros y vamos a calcular el tiempo que tarda en llegar al suelo y también su velocidad. Recordar que cuando el movimiento es hacia abajo, cuando tenemos una caída, cuando es un movimiento descendente, el valor de la aceleración de la gravedad será positivo y cuando el movimiento es ascendente será negativo este valor. En este caso tenemos una caída y vamos a trabajar con 9.8 con un valor positivo. Recordar también que estas son las fórmulas que utilizamos para resolver los ejercicios, los problemas de caída libre, para calcular G, para calcular el tiempo, para calcular la velocidad final, para calcular la altura, y acá hay otra fórmula para calcular velocidad final. Tener en cuenta que ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra de estas dos fórmulas para calcular velocidades? Es que una está en relación con el tiempo y la otra está en relación con la altura h, tiempo y altura, porque todas dos tienen velocidades inicial y velocidad inicial. Acá está el cuadrado y acá está la primera. Bien, vamos a extraer los datos que proporciona este problema. Hacemos una lectura nuevamente. Se deja caer una pelota de básquetbol desde una altura de 90 metros. Al momento que dice que se deja caer, significa que su velocidad inicial es 0. Se deja caer, su velocidad inicial es 0. Desde una altura de 90 metros, esa es, ¿qué cosa? Esa es la altura h con la que de la altura de la que se deja caer el objeto, en este caso esta pelota, 90 metros. Muy bien. Vamos a calcular el tiempo que se demora en caer. Este tiempo sería la incógnita. Y que también la velocidad final. Vamos a calcular la velocidad con la que llega el objeto al suelo. Tampoco conocemos esta velocidad. Es una incógnita. No conocemos el tiempo, aquí están los datos que vamos a calcular, no conocemos el tiempo que esta pelota llega al suelo, no conocemos ese tiempo, y tampoco conocemos la velocidad con la que llega. Recordar que tenemos una altura de 90 metros. También importante dentro de los datos colocar, ¿qué cosa? Colocar el valor de G. ¿Y cuánto es el valor de G? 9.8, ¿qué cosa? Metros sobre segundos al cuadrado. Es 9.8 metros sobre segundos elevados al cuadrado. Muy bien. Entonces, S elevado al cuadrado. Vamos a ver, vamos a buscar la fórmula que nos permita calcular el tiempo. Entonces, vamos a ver dentro del formulario que tengo, fórmula para calcular el tiempo aquí. ¿Conoce la velocidad final? No conoce la velocidad final, conoce la velocidad inicial, sí, y esta G sí. Pero no conocemos la velocidad final y no podemos utilizar la fórmula de tiempo todavía. Entonces vamos a concentrarnos en ¿qué? En la velocidad final. La velocidad final es igual a la velocidad inicial. La velocidad final es igual a la velocidad inicial, que es 0. G es una constante y conocemos el tiempo. No conocemos el tiempo, por lo que entonces no podemos calcular, no podemos hacer uso de esta fórmula porque no conocemos el tiempo. Veamos por aquí, velocidad final al cuadrado. Conocemos la velocidad final al cuadrado, no conocemos la velocidad final, es una incógnita. Conocemos velocidad inicial, sí. Conocemos que es una constante y conocemos h, correcto, 90 metros. Entonces, vamos a calcular entonces la velocidad final con esta fórmula que se encuentra aquí. Aquí estoy representando la fórmula que me permite calcular la velocidad. Entonces, como decía, tenemos dos fórmulas que me permiten calcular velocidad. Y a veces, pues, es indispensable una, a veces la otra, porque esta está en función de qué, en función de, tiene relación con la altura y la fórmula que tenemos acá con el tiempo. Entonces, copio nuevamente esta fórmula, la copio nuevamente. ¿Para qué la vuelvo a copiar? Para reemplazar los datos. ¿Cuánto vale la velocidad inicial elevado al cuadrado? Es 0 más 2, que multiplica al valor de la aceleración de la gravedad, que por supuesto es positivo porque el objeto se deja caer, y esto sería 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, multiplica a la altura h. ¿Y cuánto es la altura h? La altura h es 90. ¿90 qué cosa? Metros. Metros. Muy bien. Entonces, por aquí este valor es 0, esto no existe. Y
entonces vamos a tener lo siguiente, que la velocidad final al cuadrado es igual. La velocidad final al cuadrado es igual ¿a qué? Es igual al producto de 2 que multiplica a 9.8 y que multiplica, ¿qué más? A 90. Entonces, 2 por 9.8 y por 90. Esto da un resultado 1764. ¿Y qué cosa? 1764. Vamos a ver, m por este m se simplifica. No se simplifican, se multiplican. Cuidado, nos vamos a equivocar y pensar que se simplifican. No se simplifican. Puede que lo veamos un poquito más acá abajo, pero están en el numerador. ¿Y cuánto es m por m? M por m es m elevado a la ¿cuánto? Es m elevado al cuadrado. Y esta s está también elevado al cuadrado y se queda aquí. Observemos qué es lo que tenemos. Tenemos que la velocidad final está elevada al cuadrado y para que nos quede velocidad final a la primera, pues lo que vamos a hacer es sacar raíz en el primer miembro y por supuesto tenemos que sacar raíz en el segundo miembro. Entonces, ¿qué nos quedaría? La raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado es velocidad final elevado a la primera. Entonces, por aquí, velocidad final a la primera es igual a la raíz de 1764. ¿Y esto es cuánto? Esto es 42. 42. ¿Cuánto es la raíz de m cuadrado? Es m y la de s cuadrado es s. Significa entonces que la velocidad con la que llega al suelo este objeto, esta pelota, es de 42 metros sobre segundo. De esta manera hemos determinado ¿qué cosa? Hemos determinado la velocidad final. Vuelvo a la fórmula que me permite calcular tiempo. ¿Conoce la velocidad final? La acaba de calcular, sí la conoce. ¿Conoce la velocidad inicial? Sí conoce la velocidad inicial. ¿Conoce G? G es una constante. Ahora sí, ojo, ahora sí, recién ya puedo hacer uso de esta fórmula que me permite calcular ¿qué cosa? El tiempo, que es pues otra incógnita aquí en el desarrollo de este problema de caída libre. Entonces aquí tengo la fórmula que me permite calcular el tiempo. El tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y todo esto se divide ¿para cuánto? Para G. Entonces voy a reemplazar estos valores. Voy a reemplazar estos valores. Voy a darle mayor tamaño a esto. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es la velocidad final? La acabamos de calcular. Es 42 metros sobre segundos. Aquí la escribo. ¿Cuánto es la velocidad inicial? La velocidad inicial es 0. ¿Sí? Es 0. ¿Y se divide para cuánto? Se divide para el valor de G, que es un valor positivo. Es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto aquí es ausencia de cantidad, es 0, es ausencia de cantidad, por lo que entonces, E sería igual a, ¿qué es igual T? Es igual al cociente entre 42 y 9.8. 42 dividido para 9.8, esto es 4.29. 4.29, ¿qué cosa? Ya vamos a ver qué unidades tenemos por aquí. ¿Qué unidades? Pero por lógica, por sentido común, el tiempo en qué unidades se expresa, en segundos, en minutos, en horas. Entonces, veamos, esta m con esta m se simplifican, esta s con esta s al cuadrado, aquí queda s la primera, y recordar extremos con extremos, medios con medios. Los medios se simplificaron, es 1, y por acá 1 por s, el resultado queda s. Es decir, 4.29 segundos. Ese es el tiempo que tarda la pelota en descender 90 metros. De esta manera, hemos resuelto este problema de caída libre que nos ha pedido calcular la velocidad final, que aquí la tenemos 42 metros sobre segundo, y el tiempo que utiliza en descender estos 90 metros es 4.29 segundos. Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de física. Estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.